Hace unos días se celebró la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, y los países fundadores de este importante grupo de economías emergentes apoyaron la expansión de este grupo a otras partes del mundo, sobre todo en la región sur global. Hubo reuniones entre el presidente ruso y el secretario general de la ONU, además de que se tocó el tema de la guerra de Ucrania y la posición de Rusia frente a ese conflicto. Y para platicar de este tema, desde Brasil nos acompaña el analista político Juan Agulló. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco Javier? Gracias, Juan. Quiero preguntarte, en términos generales, ¿cuál es tu opinión sobre la última reunión de los países que integran el BRICS? Bueno, siendo muy concisos o lo más posible, los BRICS son una alternativa de poder al sistema hegemónico de Estados Unidos. Ya que sea una alternativa deseable, pues está más abierto a opiniones, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué son una alternativa? Pues por una razón muy sencilla: tienen poder económico, o sea, tienen capacidad crediticia, pueden financiar cosas, lo cual es bastante inédito en el sistema internacional, tienen capacidad de intercambio, van a poderse pagar al margen del dólar, y no solo porque están desarrollando instrumentos de pago alternativos, ¿no?, a los que generalmente pasan por el dólar, sino porque una de las novedades de la última cumbre ha sido, vamos a ver si realmente lo implementan, el desarrollo de un sistema de seguros y reaseguros que son fundamentales para el comercio internacional, porque generalmente esos seguros se contratan en dólares, entonces se van a poder contratar en monedas locales, ¿no? Y bueno, luego por otra parte tienen también capacidad militar, ¿no? Ahí es sobre todo Rusia la que tiene capacidades militares que, bueno, según los expertos, pues son mayores incluso que las de Estados Unidos, ¿no? Y no hay que olvidar que está China también, ¿no? Entonces, eso está por un lado. Y luego, por otra parte, pues además de los elementos, digamos, más competitivos, la población de los BRICS, y me estoy remitiendo nada más a los 9 miembros con los que se llegó a esta última cumbre que citabas, pues es prácticamente la mitad de la población del mundo, ¿no? El PIB es mayor que el del G7, y bueno, además sus países tienen grandes capacidades energéticas, petróleo, gas, energías renovables, controlan algunos de los pasos y los estrechos que son fundamentales para el comercio internacional. Lo que hará falta ver es que efectivamente el proceso se concrete y que crezca, pero vamos, en principio vamos por la reunión. Me parece que la de Kazán era la cumbre número 16, que se empezaron a hacer en 2009, y ya se han construido una serie de instituciones, incluso, ¿no? Está el Banco de Desarrollo de los BRICS, hay un fondo que aspiraría a ser algo parecido al Fondo Monetario Internacional, ahora el sistema de pagos alternativo al SWIFT, los seguros y los reaseguros, en fin, pareciera que realmente un poder emergente son, y realmente en ciertos actores de la política internacional preocupan, y eso parece muy claro, ¿no? Así que sí, estamos ante un hecho bastante inédito en los últimos decenios, yo diría. Exactamente, Juan, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, la fuerza que tiene este grupo, como bien lo comentas, pues es grande, es de considerarse. Incluso nos hablas de que el PIB de los BRICS pudiera ser más grande que el de el G7, y estamos hablando de potencias occidentales enormes, y que un grupo de países, la mayoría de ellos de economías emergentes, tengan la capacidad económica de, digamos, contrastar con Occidente y de brindar al mundo otro tipo de oportunidades, creo que es bueno. La intención de esta última reunión fue expandir el alcance de este grupo de países. Más al sur se habla, incluso desde cumbres pasadas, de la posible integración de Turquía, de Venezuela también. Sobre todo Venezuela llama la atención porque pues últimamente ha recibido apoyo de Rusia. No sé
cuáles hayan sido los términos de financiamiento, pero obviamente Venezuela es un país interesado en ingresar por lo que significa para que la economía de este país, y así podemos citar muchos países, está también Irán, en su momento también se platicó de esta posibilidad. Sin embargo, uno de los alcances de esta última cumbre fue sin duda la fundación, digámoslo así, de un fondo monetario cuya titular precisamente va a ser la expresidenta Dilma Rousseff. Vamos a ver cómo funciona y qué tan grande puede llegar a ser este fondo con los aportes que en este caso hagan las economías, y ver qué tanto los países que integran los BRICS pueden aportar sin poner en riesgo su crecimiento interior. Recordemos, por ejemplo, que ese es un inconveniente en Occidente, que, por ejemplo, en el caso de la OTAN, que hay que aportar determinada cantidad, sin embargo, a veces los países, aunque son grandes, no pueden, y esperemos que no sea el caso de los BRICS. Y bueno, se tocó obviamente, Juan, el tema de la guerra de Ucrania. Rusia es uno de los países que está liderando este grupo y obviamente se le exhortó para que ya llegue un acuerdo. Y en ese sentido quiero preguntarte si realmente Rusia, Juan, es un país idóneo para coliderar este grupo de los BRICS. Bueno, los BRICS en teoría se supone que no los lidera nadie, ¿eh? Ok. Se gobiernan, o sea, es un órgano colegiado, ¿no? Que además se supone que decide por consenso. Okay. O sea, no hay nada obligatorio para ningún miembro. Y bueno, lo que acaba de ver en Rusia, en Kazán, en Rusia, es la cumbre anual que como la presidencia es rotatoria. Y este año le tocaba a Rusia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el año que viene será en Brasil y el año anterior fue en Sudáfrica, ¿no? Y presidieron respectivamente Sudáfrica y el año que viene presidirá Brasil. O sea que no hay nada permanente ni un liderazgo que se elija o que no es completamente rotatorio, ¿no? Okay. Pero yo, ciñéndome a tu pregunta, fíjate que yo creo que el hecho de que hayan participado tantos países en la cumbre de Kazán, yo creo que indica que presente el sur global, ¿no? Fundamentalmente el sur global, se diga lo que se diga en la prensa, muchas veces está más interesado en los BRICS de lo que parezca. O sea, ahora mismo, en relación a lo que mencionabas, hay un grupo grande de países que han sido admitidos con un estatuto parecido a asociados, ¿no? Es que el tema de la ampliación es uno de los temas que, bueno, eso en realidad como casi cualquier institución internacional, no hay un mecanismo, no hay un protocolo fijo. Entonces al principio fueron los BRICS porque no tenían la S, Sudáfrica se incorporó después. Uh-huh. Todo esto venía de un paper, ¿no? De un consultor británico que hablaba de los países que iban nos prometían mucho a nivel económico internacional, y el acrónimo era BRIC, ¿no? Después se incorporó Sudáfrica. En la cumbre precisamente del año pasado se incorporaron en principio 6 países más. Lo que sucede es que Argentina, cuando Milei llegó a la presidencia, decidió no entrar porque entraban en enero y entonces ni se dio la posibilidad. Y Arabia Saudita siempre se ha mantenido en una posición un poco ambigua, ¿no? Entonces da la impresión de que decidieron crear esta especie de estatuto intermedio de asociado, de no miembro pleno, un poco para también lo que deciden un poco que hacen con países más pequeños, por ejemplo Bolivia, ¿no? En América Latina, por ejemplo Cuba, ¿no? Que no tienen las capacidades de otros, pero sí tienen mucho interés en la alianza, precisamente por lo que tú estás señalando, porque la alianza, por ejemplo, tiene el equivalente al Fondo Monetario Internacional, vamos a decirlo así, ¿no? Que sería tener acceso a financiamientos que muchas veces el FMI condiciona y dificulta mucho más, ¿no? Y que teóricamente, va a haber que verlo, ¿no? Serían más fáciles y con no tanta complicación y probablemente hasta menos caros, ¿no? Hay un banco de desarrollo, que es el que has señalado tú, que dirige Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña, que sería un banco de desarrollo, ¿no? Que en la práctica permitiría financiar sobre todo la construcción de infraestructuras. Estos países, a veces, para acceder a un financiamiento de ese tipo, es mucho más caro, es mucho más engorroso burocráticamente,
y al mismo tiempo hay países como, pues, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Irán, ¿no?, que tienen más dificultades porque tienen un poco el tache a nivel internacional. Entonces, para resolver esta cuestión se creó esta especie de estatuto de país asociado que también favorece que haya países más pequeños que no tienen las capacidades que tienen pues los citados, ¿no? Brasil, Rusia, China, que son países muy grandes y con muchos recursos y mucha población, pero que pueden tener también un interés estratégico clave. Venezuela, por ejemplo, tiene unas reservas de petróleo estratosféricas, ¿no? Y hay otros países, sí, Nigeria, Argelia, que tiene reservas también de petróleo y de gas muy interesantes, o por ejemplo Turquía, que tú la mencionaste, que es un país que es miembro de la OTAN, que tiene una capacidad militar grande, que tiene una posición estratégica clave. Entonces, realmente es un proyecto de poder o de contrapoder a nivel global. Incluso con países, porque es un poco al gusto de cada quien. Hay conflictos, pero al mismo tiempo hay la posibilidad de adaptarse según las necesidades e intereses de cada cual, ¿no? Entonces hay países que tienen una pata en un sitio, digamos más en las alianzas occidentales, por ejemplo Turquía es miembro de la OTAN, y otra pata en algo que ellos mismos dicen que en realidad no es antioccidental. No lo sabemos, no ha dado suficientemente tiempo todavía, ¿no? Pero hay países que sí son muy militantemente antioccidentales y otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, los BRICS conviene, para entenderlos bien, yo creo, no estereotipar demasiado, ¿no? Es algo que está en desarrollo y que hay que ver y que hay que estudiar en función de los resultados, no de lo que se diga ni a favor ni en contra, ¿no? Claro, habrá que ver, tienes toda la razón, Juan. Yo creo que lo importante es no usar tanto estereotipo, los taches, como bien lo comentas, que en el ámbito internacional tienen varios países, es como que una limitante. Sin embargo, bueno, en este caso celebro que este fondo, este banco de desarrollo que acaba de fundar este grupo, pues ofrezca una alternativa a estos países y tomar en cuenta los taches que pone Occidente, porque francamente no es el mundo, si lo entendemos desde un punto de vista pues global, es finalmente Occidente quien les pone el tache, y si tomamos en cuenta obviamente la influencia de Occidente en el resto del mundo, pues es evidente que es una mala recomendación que no debería pesar sobre ningún país. Pues vamos a ver qué ocurre en el futuro, Juan. El grupo está creciendo muchísimo, aquí le hemos dado seguimiento contigo y obviamente lo vamos a seguir haciendo. Y ya para cerrar, Juan, de manera muy concreta, quiero que nos platique si habrá nuevos miembros en el BRICS de origen latinoamericano. En América Latina, bueno, en realidad, ahora mismo entre los asociados han entrado algunos. Ha entrado Bolivia y ha entrado Cuba, ¿no? Quizá es más interesante las ausencias potenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, Argentina, ya acabamos de comentar que desde la entrada de Javier Milei dijo que no, a pesar de haber pedido la entrada como país, eso fue antes de la elección, que no iba a concretarla, ¿no? Entonces Argentina obviamente no estaba presente. Bolivia y Cuba habían mostrado su interés desde mucho tiempo atrás, y Venezuela todo apuntaba a que iba a entrar como país asociado, pero también ha habido una polémica muy interesante relacionada con eso, porque no es que me lo inventé yo, no es que sea chisme, es que eso fue reconocido abiertamente. Brasil parece que vetó la entrada de Venezuela. Entonces, no es la primera vez que ocurre, o sea, tampoco es una cosa simplemente ligada a esta región. Parece ser que en su momento India vetó a Pakistán, que son también rivales. Parece que también de alguna manera llegó a haber tensiones entre Egipto y Etiopía, que están bastante enfrentados por una represa que hay en el río Nilo. Es decir, que estos conflictos ya han sucedido, unos tardan más en resolverse, otros menos, pero bueno, ha ocurrido. Venezuela de momento no ha logrado entrar, lo cual para el país, más allá de lo que pensemos, es dramático porque es de los países que tiene tache, ¿no? Nicaragua, por cierto, tampoco logró entrar. Y hay otros países que, bueno, podrían tener potencialmente muchas posibilidades de ser admitidos como asociados. Por ejemplo, estoy pensando en Colombia, por ejemplo, estoy pensando en Chile, o por ejemplo, estoy pensando en México, que de momento no han hecho la solicitud y
y que parece que tiene que ver con los equilibrios internacionales. Hoy por hoy los BRICS fundamentalmente están centrados en Asia y un poco en África, pero América Latina queda pues un poco descolgada, potencialmente muy interesada, con Brasil yendo a recibir la cumbre del año que viene directamente, pero de momento el único miembro pleno es Brasil y asociados Cuba y Bolivia. Claro, pues suena interesante. Vamos a ver qué tanto es el alcance de este grupo, Juan, y tienes razón. Yo creo que ahorita la prioridad es Euroasia y Sudáfrica en América Latina por cuestiones pues de geopolítica, por alineaciones estratégicas, resulta un poquito más difícil el acceso, pero vamos a ver qué pasa en el futuro y obviamente esperamos contar con tu colaboración para entonces. Juan, muchísimas gracias, te mando un saludo y un abrazo hasta Brasil. Claro que sí, un abrazo para ti, para tu audiencia. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Juan.